Hola a todos, mi nombre es Steven Armas y hoy continuamos con nuestro curso de inglés desde cero, donde estamos aprendiendo desde un nivel principiante hasta avanzado. Nos encontramos en el nivel básico y hoy tenemos la sesión número 3. En esta clase aprenderemos los siguientes temas. Subject pronouns with verb to be, es decir, los pronombres del sujeto con el verbo be que significa ser o estar. Family members, los miembros de la familia. Magic words, las palabras mágicas. Introducing myself and greetings, es decir, presentándome y saludos. Spelling my name, que significa deletreando mi nombre. Possessive with apostrophe, eso quiere decir los posesivos usando estas dos opciones. Y finalmente, los numbers from 100 to 1 million, es decir, los números desde 100 hasta 1 millón. A continuación tenemos el tema de Subject Pronouns with Verb to Be. En la primera columna encontramos a los Subject Pronouns, lo cual significa los pronombres del sujeto. Un pronombre de sujeto se refiere a la persona o cosa que realiza una acción dentro de una oración. Por ejemplo, puedo decir Steven juega fútbol, pero si quiero reemplazarlo con un pronombre sujeto tendría que usar él. Entonces la oración sería él juega fútbol. De color negro tenemos a nuestros singulares y de color rojo encontramos a nuestros plurales. Iniciaremos con nuestra primera persona en singular, I, que significa yo. Nuestra segunda persona, you, que significa tú. La tercera persona está conformada por tres. He, she, it. He significa él, she significa ella e it significa eso. Entonces, it va a ser utilizado cuando hablemos de una cosa. Cuando pasamos y vemos a nuestro grupo de plurales, encontramos también a nuestra primera persona, pero esta vez en plural. We. Eso significa nosotros o nosotras. No hay distinción de género. You significa ustedes. Y they significa ellos o ellas. Aquí tampoco encontraremos una distinción de género. En la segunda columna encontramos al verbo to be. El verbo be significa ser o estar. Esto va a ser conjugado junto a los subject pronouns que tenemos a la izquierda y en la oración ya tendremos que ver si significa ser o estar. En esta ocasión encontramos que am se une junto al I. Esto quiere decir que no podemos hacer uso del verbo to be am junto al subject pronoun we. Tenemos que seguir las líneas. Entonces, si nosotros decimos I am, va a significar dos cosas. Yo soy o yo estoy. Si yo digo you are, significa tú eres o tú estás. Si yo digo he is, significa él es o él está. She is, él es o ella está. It is, esto es o esto está. Y por la parte de los plurales, todos utilizan el verbo be, are. Entonces podemos decir we are, es decir, nosotros somos o nosotros estamos. Luego, you are, ustedes son o ustedes están. Y finalmente, they are, que quiere decir ellos son o ellas están. Y recordemos que el we y el they ya sabemos que no hay distinción de género. Es decir, podemos decir nosotros estamos o nosotras estamos. Ellos están o ellas están. Hagamos una acotación. En español, nosotros cuando hablamos con alguien mayor o con alguien de mayor rango en nuestro trabajo, no tuteamos. Es decir, no le hablamos de tú. Nosotros hablamos de usted. En inglés, nosotros vamos a tener que hacerlo de la siguiente forma. Con el you are. Ya sabemos que primordialmente eso significa tú eres o tú estás, pero también podemos usarlo para hablarle a alguien con respeto. Seguimos trabajando con el subject pronoun con su verbo to be, pero ahora veremos cómo implementarlo en oraciones y decirlo de manera afirmativa, negativa y en pregunta. Iniciaremos con la parte izquierda, que es affirmative, es decir, de la manera positiva. Y esto ya lo hemos aprendido hace unos segundos. Como vemos, tiene la misma connotancia que hemos visto hace un momento. I am se va a significar yo soy o yo estoy de manera positiva. Igual de you are, he, she, it. Ya sabemos que estos tres de la tercera persona van con el verbo to be is. Y finalmente todos los plurales van a ser utilizados con el are. Entonces encontramos unos ejemplos. I am. Eso significa yo soy Steven.
porque, como les mencioné anteriormente, vamos a tener que conjugar en la oración y ver cuál queda mejor a la oración. Porque no podemos decir yo estoy Steven. Lo correcto va a ser yo soy Steven. La segunda oración dice you are my best friend. Esto quiere decir tú eres mi mejor amigo. En la tercera oración encontramos he is 18 years old. Aquí vamos a señalar que esto significa él tiene 18 años. En español, nosotros para hablar de nuestra edad hacemos uso del verbo tener. Esto no va a pasar en el inglés. En inglés, nosotros vamos a hacer uso del verbo to be para hablar de la edad. Entonces, si yo digo he is 18 years old, eso significa él tiene 18 años. La cuarta oración dice they are Peruvian. Aquí va a significar dos cosas. Ellos son peruanos o ellas son peruanas. Y finalmente vemos la última oración, we are tall. Esto también tiene dos significados. Nosotros somos altos o podría decir nosotras somos altas. Pasamos al lado derecho. Encontramos al negative, es decir, la manera negativa. La estructura que tenemos aquí es la misma que tenemos para hablar de manera positiva. Sin embargo, en esta ocasión tenemos primero al pronombre, luego al verbo ser o estar, y esta vez añadiremos el auxiliar not. Este auxiliar hará que nuestra oración sea negativa. Pasamos a unos ejemplos. Aquí tenemos el I, es decir, nuestro subject pronoun, luego am, su verbo to be, ya que no puede ir con ninguno de estos otros, y luego añadimos el auxiliar not. Entonces, I am not in Paris. Esto quiere decir yo no estoy en París. Luego, encontramos al you, nuestro pronombre, are, nuestro verbo be, y finalmente nuestro auxiliar not, que nos dará la connotación negativa en esta oración. Entonces sería you are not students. Esto significa ustedes no son estudiantes. He is not my brother, lo cual significa él no es mi hermano. They are not in our class. Eso significa ellos o ellas no están en nuestra clase. Y finalmente, we are not fast. Eso significa nosotros no somos rápidos o nosotros no somos rápidas. Tenemos un par de ejercicios. En la primera imagen vemos a un hombre, entonces sería él. ¿Cómo se dice él en inglés? Correcto, se dice he. Y entonces lo unimos con su verbo to be, el cual es is. Y diríamos he is y puntos suspensivos porque podemos completar la oración. Ahora, ¿cómo sería de manera negativa? Recordemos que tenemos que poner el subject pronoun, que vendría a ser he, luego ponemos el verbo to be, que le corresponde a tal subject pronoun, que vendría a ser is, y por tercera parte tenemos que agregar el auxiliar not. Entonces sería he is not. Finalmente encontramos ese grupo de personas y podemos decir que sería el pronombre ellos, ya que abarcamos a los hombres y a las mujeres que están allí. Entonces, ¿cómo se dice ellos en inglés? Correcto, se dice they. Y si lo unimos con su respectivo verbo to be sería they are puntos suspensivos. Entonces esto sería ellos son o ellos están y lo que continúe en la oración. Ahora, ¿cómo transformaríamos esto en negativo? Correcto, simplemente añadimos el not. They are not. Es hora de aprender cómo podemos preguntar en una oración usando el subject pronoun con el verbo to be. En la parte izquierda vemos lo mismo que hemos visto hace unos segundos, el affirmative. Esto es para que se guíen. En la parte derecha vemos el interrogative, es decir, de forma de pregunta. Entonces, si recordamos, el affirmative, la estructura es poner primero el subject pronoun y luego el verbo to be. Cuando hagamos en pregunta, simplemente va a cambiar el orden. Ahora iniciaremos con el verbo to be y luego pondremos el subject pronoun. Es decir, si de manera positiva decíamos I am, ahora lo transformaremos, le cambiaremos el orden y pondremos am I. Si antes de manera positiva decíamos you are, ahora de manera de pregunta diremos are you. He, she, it, le poníamos con el is. Ahora de pregunta va a ser is he
is she, is it. Y finalmente, con los plurales decíamos we are, you are, they are de manera positiva. Y ahora para hacer una pregunta tendremos que decir are we, are you, are they. Aquí tenemos los ejemplos. En la parte izquierda vemos de la manera positiva I am Steven, como hemos estado aprendiendo anteriormente. Ahora, de la manera interrogativa, simplemente tendremos que cambiar el orden y pondremos primero el verbo to be, luego el subject pronoun y finalmente el complemento. Y finalizaremos con el signo de interrogación. Esto solo va al final, ya no va al inicio como en el español. La primera oración sería ¿soy yo Steven? Eso sería como si yo mismo me estuviera preguntando. La segunda oración en positivo era You are my best friend, es decir, tú eres mi mejor amigo. Ahora, en pregunta sería Are you my best friend? Esto significa ¿eres tú mi mejor amigo? En pregunta. En positivo teníamos He is 18 years old. En pregunta tendremos Is he 18 years old? La cuarta oración en positivo teníamos They are Peruvian. Ahora en pregunta tendremos Are they Peruvian? Y finalmente, we are told, de manera positiva. Ahora, de manera pregunta, tendríamos are we told. Notemos que la pronunciación no es la misma cuando hablamos de manera positiva a cuando hablamos en manera interrogativa. Cuando nosotros decimos I am Steven, lo hablamos como si fuera de manera lineal. Sin embargo, cuando hagamos una pregunta, vamos a hacer un pequeño arco hacia arriba. Es decir, am I Steven? La siguiente sería Are you my best friend? Is he 18 years old? Are they Peruvian? Are we tall? Y así en todas las preguntas. Cuando hablemos de manera positiva o negativa, simplemente será como una línea recta. Sin embargo, cuando hablemos de manera interrogativa o hagamos una pregunta, vamos a hacer ese pequeño arco hacia arriba. Tenemos dos ejercicios. En la primera imagen vemos a un cachorro. Por eso hacemos uso del pronombre it. Luego ponemos el verbo to be, el cual le pertenece a it. Este es is. Entonces diríamos it is y lo que sigue en la oración. Por eso está en verde porque está de manera positiva. Ahora, si lo transformamos a una pregunta, ¿cómo sería? Correcto, sería is it, ponemos el complemento de la oración y terminamos con ese arco de entonación hacia arriba. En la parte derecha encontramos a una mujer, entonces hacemos uso del pronombre she, el cual significa ella. She is y lo que continúa, esto de manera positiva. Ahora, ¿cómo sería en manera de pregunta? Correcto, cambiamos el lugar, ponemos primero el verbo to be y luego el subject pronoun. Entonces sería is she, continuamos la oración y terminamos con la oración hacia arriba, con aquella entonación. Aquí tenemos un cuadro en donde tenemos resumido con todos los subject pronouns y su respectivo verbo to be las tres formas que hemos aprendido hoy. La forma afirmativa, negativa e interrogativa. Así que pueden hacer uso de este cuadro para estudiar cuantas veces sea necesario. Por aquí tenemos un segundo cuadro donde encontramos el subject pronoun junto a su verbo to be, pero esta vez dentro de oraciones para ir expandiendo nuestro conocimiento. De igual forma encontramos la manera afirmativa, negativa e interrogativa. En la primera persona del singular, I am a student significa yo soy un estudiante. En el medio encontramos I am not a student, lo cual significa yo no soy un estudiante. Y finalmente de la manera de pregunta diríamos am I a student, lo cual significa soy yo un estudiante. Y así sucesivamente con la primera, segunda, tercera persona en singular y en plural. Así que para no ser tan largo este video, no voy a repetir todo el cuadro que está aquí, pero ustedes pueden estudiarlo para que así puedan encontrar el significado y así puedan ir expandiendo su vocabulario. Para finalizar este tema, encontramos estos últimos ejemplos. En positivo encontramos I am your father, es decir, yo soy tu padre. En negativo encontramos a Bruno Mars is not a soccer player. Punto seguido, he is a famous singer. Y en la parte de interrogative encontramos la oración is she happy? Y aquí está haciendo una pregunta acerca de la niña que está allí. Esta que pregunta, ¿está ella feliz? Aquí tenemos el tema de family members, es decir, los miembros de la familia. Es por eso que encontramos un árbol de familia, es decir, un family tree. Para esto vamos a tomar como referencia a que nosotros somos esta persona. Yo iré explicándoles poco a poco qué significa en español y cómo se pronuncia en inglés. Entonces, esta persona tiene a dos padres. Mother, que vendría a ser madre, y father,
que significa padre. Tiene a su hermana gemela, o sea, twin sister en inglés, y a su hermano, en inglés, brother. Este papá tiene a su hermano y a su hermana. Entonces, esta persona de acá vendría a ser nuestro tío. En inglés, uncle. Y esta persona, nuestra tía. En inglés, aunt. Estas tres personas tienen a sus dos padres. Estas dos personas vendrían a ser nuestros abuelos. En inglés, grandmother, y en español sería abuela. En inglés, grandfather, y en español sería abuelo. Entonces, como vemos, mother se repite aquí. Solo le añadimos el grand. De igual forma acá, father se repite aquí. Solo le añadimos el grand y así se convierte en abuelos. Esta abuela tiene sus dos padres. Entonces, estas dos personas vendrían a ser nuestros bisabuelos. En inglés, great grandmother, y en español, bisabuela. Great grandfather en inglés y en español, bisabuelo. Entonces, para que estas dos personas se conviertan en bisabuelos, simplemente añadimos great y un guión antes del grandmother o antes del grandfather. ¿De acuerdo? De igual forma con la parte derecha. El abuelo tiene sus dos padres, great grandmother y great grandfather. Si vamos por la parte derecha, encontramos que esta mujer, que era nuestra tía, y en inglés le decíamos aunt, tiene a su pareja. Entonces, él se convierte en nuestro tío, uncle en inglés. Ellos dos tienen a sus hijos. Estas dos personas vendrían a ser nuestros primos. Sería cousin en masculino y a su vez cousin en femenino. Ahora, si nos acercamos más a la parte de nuestro primo, encontramos que él tiene a su esposa, cousin's wife. Eso significa la esposa de primo. Esto lo veremos más adelante que es un posesivo, así que no se preocupen. Ellos dos tienen a dos hijos, es decir, por la parte izquierda nosotros tendríamos a una sobrina y en inglés nosotros diríamos niece y a nuestro sobrino le diríamos nephew. Y ya para acabar, nosotros, si fuéramos en este caso una mujer, tendríamos un esposo, el cual en inglés se diría husband. Y si a su vez nosotros tenemos hijos, nuestra hija en inglés le diríamos daughter y a nuestro hijo en inglés le diríamos son. Este es nuestro árbol genealógico o nuestro árbol de familia. Entonces, para extender un poco más nuestro vocabulario, tenemos unas cuantas palabras más acá. Empezaremos aquí abajo donde dice dad and mom. Eso quiere decir papá y mamá, lo cual son un sinónimo de cada uno, es decir, dad es sinónimo de father, pero tienen otro significado. Dad significa papá, father significa padre, mom significa mamá y mother significa madre. Este símbolo que tenemos acá es para decir y en español. Entonces sería dad and mom, sería papá y mamá. Entonces, en español nosotros podemos decir padres y estamos haciendo referencia tanto a papá y a mamá. En inglés esto no va a suceder, es decir, no tenemos que decir fathers para hablar de ambos, no tenemos que decir dads para hablar de papá y mamá. Nosotros vamos a hacer uso de la palabra parents, ¿de acuerdo? Si nosotros decimos fathers en plural o dads en plural, vamos a decir padres, pero ambos masculinos. Entonces, vamos hacia arriba. Encontramos por aquí al grandmother y al grandfather, es decir, a la abuela y al abuelo. De igual forma, nosotros vamos a seguir haciendo uso del parents, pero le añadiremos el grand para hablar de abuelos. Entonces, grandfather y grandmother vendrán a ser nuestros grandparents, es decir, nuestros abuelos, hablando de ambos. Subimos un poco más y vimos acá que solo teníamos que añadirle el great y el guión. Entonces decimos great grandmother, bisabuela, y great grandfather, bisabuelo. Entonces, para hablar de ambos en conjunto, vamos a tener que hacer el mismo uso de la palabra parents. Sin embargo, ahora vamos a tener que añadir el great y el guión, es decir, great grandparents. Continuamos hacia abajo. Encontramos a son, que era hijo, and daughter, que era hija. Si nosotros queremos referirnos a ambos, vamos a tener que hacer uso de la palabra children.
Esto significa hijos, tanto hijo como hija. No vamos a hacer uso de sons, no vamos a poner sons en plural porque esto va a significar que solo tenemos hijos hombres. Continuamos con el siguiente, brother and sister. Esto significa respectivamente hermano y hermana. Cuando nosotros en español decimos hermanos, esto puede significar hermano o hermana, que tenemos ambos. En inglés no vamos a poder decir eso, no vamos a decir brothers, porque eso va a significar que estamos hablando solo de hermanos en masculino. Para hablar tanto de un hermano y una hermana, vamos a usar la palabra siblings, ¿de acuerdo? Este va a hablar tanto de ambos géneros. Continuamos con las palabras brother-in-law and sister-in-law. Esto significa cuñado y esto significa cuñada. Brother ya sabemos que es hermano, in significa en y decimos que law significa ley. Entonces podemos decir que esto significa hermano ante la ley. Es por eso que decimos cuñado y cuñada. Luego tenemos son-in-law and daughter-in-law. Esto significa yerno y yerna. Y finalmente tenemos a grandson, que era nieto, y granddaughter, que también significa nieta. Entonces, si nosotros queremos decir nietos en conjunto, tanto hablando de un hombre y una mujer, vamos a decir grandchildren. Y ya para finalizar, hablamos de los géneros. Male significa masculino y female significa femenino. Finalizaremos con estos ejercicios. En el lado izquierdo vemos a un papá con su hija. Entonces, ¿cómo decimos papá e hija en inglés? Correcto, decimos dad and daughter. Por la parte derecha vemos a unos abuelos con su nieta. ¿Cómo decimos abuelos y nieta en inglés? Exacto, diríamos grandparents porque estamos hablando de los dos y diríamos granddaughter. Nos toca hablar del tema magic words. Eso significa las palabras mágicas. Las palabras mágicas van a ser aquellas que usamos con respeto para ser amables con las demás personas. Por ejemplo, please, por favor. I'm sorry, lo siento. Excuse me, disculpe. Thank you, gracias. Y finalmente, may I, para hablar o preguntar si tenemos permiso de algo. Aquí tenemos dos ejemplos en conversaciones. Entonces, la primera dice, may I take your phone? Le pregunta, ¿puedo tomar tu teléfono? Sure, claro. Thank you o thanks. Ambos significan gracias. En la segunda conversación tenemos que una primera persona dice, I am sorry. O esto también se puede abreviar diciendo, I'm sorry, I forgot the keys. Es decir, lo siento, yo olvidé las llaves. Y la otra persona le dice, don't worry, que significa no te preocupes. En los ejercicios que tenemos aquí, ¿cómo podemos decir por favor en inglés? Correcto, decimos please. Y luego, ¿cómo podremos decir lo siento o lo lamento en inglés? Genial, es decir, I am sorry o I'm sorry. Aprenderemos ahora el tema de Introducing Myself and Greetings. Esto significa presentándome y saludos. Iniciaremos con la parte de aprender a presentarnos, con ejemplos. Supongamos que yo me llamo Carla. Inicio la oración diciendo, Hi, I am Carla. What is your name? Hola, yo soy Carla. ¿Cuál es tu nombre? Y alguien me responde, Hi Carla, my name is Juan. Nice to meet you. Where are you from? Esto quiere decir, hola Carla, mi nombre es Juan. Un gusto de conocerte. ¿De dónde eres? Y yo finalizo respondiéndole, Nice to meet you too. I am from Russia. Esto quiere decir, es un gusto conocerte también. Yo soy de Rusia. En el segundo ejemplo vemos a otra persona. Imaginemos que yo me llamo Michael. Entonces iniciaría diciendo, Hello, my name is Michael. What's your name? Esto quiere decir, hola, mi nombre es Michael. ¿Cuál es tu nombre? Me responden, Hey Michael, my name is Jenny. How old are you? Y me dice, Hey Michael, mi nombre es Jenny. ¿Cuántos años tienes? Y yo le respondo, I am 65 years old. I was born in 1959. Esto ya lo aprendimos en la primera y en la segunda clase. Entonces yo le digo, yo tengo 65 años. Aquí vamos a usar esto para decir yo nací en 1959. Y la parte de abajo que dice 1959 es la forma larga de decir este año. Pero nosotros podemos decir la primera opción que dice 1959, partiéndolo en dos grupos de dos cifras. Encontramos el tema de greetings.
Lo dividimos en tres partes: morning, mañana; afternoon, tarde; y night, noche. Para iniciar el día podemos decir good morning, lo cual significa buenos días. En un ejemplo, good morning Mr. Peck, buenos días señor Peck. O podemos despedirnos en cualquier momento del día con goodbye, ya que significa adiós. Cuando estemos en afternoon, o sea en la tarde, vamos a saludar diciendo good afternoon, es decir, buenas tardes. Y podemos añadirle algo más, como por ejemplo, good afternoon teacher, buenas tardes profesor. O podemos despedirnos de alguien diciendo see you tonight, ya que significa te veo esta noche. Y acá estamos diciendo Francis. O finalmente podemos decir see you later, lo cual significa te veo después. Y ya en la noche, cuando llegamos a un lugar, vamos a saludar diciendo good evening y la persona de que estamos hablando. Eso significa buenas noches. Sin embargo, si nosotros ya nos despedimos o nos vamos a dormir, vamos a tener que decir good night. Entonces, esta es la diferencia. Good evening al llegar a un lugar para saludar y good night para retirarse o para despedirse. Ambos significan buenas noches. Y este de aquí que dice see you tomorrow significa te veo mañana. Y acá ya están que le habla a la persona Mike. Tenemos estos tres ejercicios: mañana, tarde y noche. Entonces, en inglés, ¿cómo decimos mañana? Correcto, se dice morning. ¿Cómo se dice en inglés tarde? Muy bien, se dice afternoon. Y finalmente, la noche. ¿Cómo se dice noche en inglés? Night. Excelente. Ahora encontramos el tema de spelling my name, lo cual significa deletreando mi nombre. Esto lo vamos a ver con ejemplos. Yo llego y digo hey there. Esto es como saludar, decir hola. My name is Steven. Es decir, mi nombre es Steven. La persona con quien estoy hablando me dice how do you spell it? Es decir, ¿cómo lo deletreas? Y yo le respondo it's spelled S T E V E N. Es decir, esto se deletrea de esta forma. Recuerden que las letras las hemos aprendido en la primera sesión de este básico. En el segundo ejemplo tenemos, yo digo, my last name is Armas. Eso quiere decir mi apellido, ya que last name significa apellido, es Armas. Y la persona me pregunta, how do you spell your last name? Es decir, ¿cómo deletreas tu apellido? Y yo le respondo, it's spelled A, arm, M, A, S. Se deletrea de la siguiente forma, A-R-M-A-S. Continuamos con nuestro tema possessive with apostrophe. Esto quiere decir los posesivos con el apóstrofe. Podemos decirlo del apóstrofe S o al revés, que sería S apóstrofe. Eso lo vamos a entender ahora. Tenemos el siguiente cuadro, donde encontramos la regla, es decir, rule, el posesivo que vamos a utilizar si es que ponemos primero el apóstrofe, que es esta comita de arriba, luego la S, o primero la S y luego el apóstrofe, y finalmente un ejemplo. Entonces, la primera regla es los singular nouns, es decir, los sustantivos en singular, como por ejemplo father, que significa padre, o mom, que significa mamá. Para estos sustantivos que están en singular, vamos a poner la primera opción, que es el apóstrofe y luego la S. Entonces va a sonar fathers y va a sonar moms. Como ejemplo tenemos my father's name is John. Esto significa el nombre de mi padre es John. Ahora, ¿cuál es el orden a la hora de traducir? Primero vemos father, luego el apóstrofe y la S. Esta es la persona a la que le pertenece lo siguiente que encontremos. En este caso, name, es decir, nombre. Entonces vamos a leer desde adelante hacia atrás. Vamos a decir el nombre. Vamos a usar esta S como si significara de y lo que está acá, que es mi padre. Entonces el nombre de mi padre y luego continuamos, es John. La segunda regla que encontramos es el plural nouns. Esto es los sustantivos en plural, como por ejemplo sisters, cuando hablamos solo de hermanas mujeres, o siblings, cuando hablamos de hermanos tanto como un hombre y una mujer. En esta opción vamos a tomar la segunda que tenemos aquí. Ya tenemos la S, simplemente le agregamos el apóstrofe. Entonces sonaría igual, sisters, siblings. El ejemplo que tenemos es his sisters' names are Amy and Lily. Y a la hora de traducir vamos a hacer lo mismo. Entonces serían los nombres de sus hermanas. Pasamos con la tercera regla, la cual es irregular plural nouns.
Esto en español significa los sustantivos regulares en plural. Entonces, los sustantivos regulares son aquellos que siguen la misma regla. Por ejemplo, father, si le añadimos la S, va a ser en plural, va a ser padres. Mom, si le añadimos la S, va a ser mamás. Entonces vemos que sigue un mismo patrón. Sin embargo, los irregulares no siguen un solo patrón. Por ejemplo, children significa hijos en plural. Esto que, como vimos, era hijo o hija. Pero cuando nosotros hablamos en singular, solo le decimos child. Tiene otra pronunciación y le quitamos estas tres letras. Men significa hombres en plural. Pero cuando decimos en singular, este va a ser reemplazado por una A. Vamos a decir man. Entonces, esa es la diferencia. Sigue otro orden. Se cambia por completo la palabra. Entonces, en esta ocasión, vamos a hacer uso de la primera opción. Vamos a añadir el apóstrofe y luego la S. Entonces ya no va a ser children, va a ser children's. Ya no va a ser men, va a ser men's. Entonces, the men's shoes are in the hallway. Esto significa los zapatos de los hombres están en el corredor. Seguimos teniendo el mismo orden a la hora de traducir. Shoes, luego la S y luego men. Vamos a decir zapatos de los hombres. Y para finalizar con nuestra última regla, vamos a encontrar los proper nouns, es decir, los nombres propios. Como por ejemplo Maricel, Lucas o de las personas o ciudades y tal. Entonces simplemente vamos a hacer uso de la primera opción, vamos a añadir el apóstrofe y luego la S. Es decir, Maricels o Lucases. Cuando acabe con una S, igual vamos a tener que añadir el apóstrofe S, a diferencia de cuando es un sustantivo. Esto solo va a suceder cuando sean nombres propios. Y ahora no vamos a decir Lucas, vamos a decir Lucases. Vamos a añadir una pequeña E entre esas S en la pronunciación. Por ejemplo, Maricel's favorite food is pizza. Eso significa la comida favorita de Maricel es pizza. Y el segundo ejemplo tenemos Lucas's birthday is in September. Eso quiere decir el cumpleaños de Lucas es en septiembre. Para acabar tenemos este último tema. Numbers from 100 to 1 million. Esto quiere decir números del 100 hasta el 1 millón. Aquí tenemos a todos los números. Primero encontramos a los hundreds, es decir, los cientos. Thousands, los miles. Los 10,000s, que vendrían a ser los 10 miles. Y los hundreds thousands, que vendrían a ser los cientos de miles. Vemos a 100. Le ponemos el número 1 en inglés y luego agregamos el 100, que eso le da connotancia de cientos. Así diremos 100, 100. Si quisiéramos decir 200, añadimos el número 2 en inglés y luego el 100, sería 200. 200, 200. 300 sería la misma forma, 300. 400, 400 y así sucesivamente hasta llegar al 900, que vendría a ser 900. Ahora, por la parte de los miles, vamos a hacer lo mismo. Vamos a añadir el número 1 en inglés y vamos a añadir el thousand. Esto va a significar 1000. Cuando nosotros querramos decir, por ejemplo, 5000, vamos a poner el número 5 y luego en la palabra thousand. Eso significaría 5000, 5000. Por la parte de los 10.000, 20.000 y 30.000 va a ser lo mismo. Nosotros ya aprendimos anteriormente cómo decir 20 en inglés, así que vamos a tener que decir 20. Acá no está porque no entra en el cuadro, pero vamos a decirlo en inglés y va a ser 20 y vamos a añadirle el thousand. Sería 20.000. Luego, 30.000 va a ser 30,000, 40.000 va a ser 40,000 y así sucesivamente. Y ya para acabar con los 100,000, es decir, los cientos de miles, vamos a hacer uso del 100 que ya aprendimos en esta línea. Vamos a poner 100, es decir, 100, y le vamos a añadir el thousand, que es de 1000, es decir, 100.000. Por ejemplo, aquí vamos a decir 400.000. Vamos a añadir el número 400, es decir, 400, y luego le añadimos la terminación de 1000, es decir, 1000. Ahora acá sería 400,000. Y así con todos hasta el 900.000. Y ya para finalizar, vamos a tener el número 1 millón. Este va a ser 1 million. Si nosotros queremos decir 2 millones, vamos a decir el número 2 en inglés y le añadimos la terminación million, es decir, 2 million. Si por ejemplo quisiéramos decir 7 millones, vamos a tener que poner el número 7, es decir, 7, y la terminación million,
es decir, 7 million. Tenemos toda la información para practicar cuantas veces sea necesario, ya que hacer tantos números simplemente vamos a aprender con la práctica. Así que ahora vamos a pasar con unos ejemplos para ir practicando poco a poco. Aquí vemos 1436. Ponemos el 1, luego la terminación 1000 y luego añadimos el 36. Es la misma forma en que hablamos en español. Entonces sería 1000 de 1000, 436. 1436. En el medio también, 203. Decimos 203. Y para finalizar tenemos a 461.210. Es decir, 4 de 4, 100 que le da la terminación de cientos, 61 del 61 y como acá estamos hablando de cientos de miles, acá terminamos con el 1000. Luego continuamos con esta parte y decimos 2, y acá está el 2, le damos la terminación de cientos, 100, y acabamos con el 10, es decir, 10. Este número sería 461,210. Estos ejercicios van a ser difíciles. Entonces, cuando ustedes ya los tengan más aprendidos los números, pueden volver a este video y comparar sus respuestas con estos ejercicios. Pero ahora vamos a verlos. Tomemos esto como un reto. ¿Cómo se dice 574 en inglés? Genial. Se dice 574. Recuerden que si ustedes quieren pausar el video pueden hacerlo y pueden tomarse un poco más de tiempo para responder a estas preguntas. ¿Cómo se dice 1442 en inglés? Excelente. Se dice 1442. Estamos yendo muy bien. La tercera dice 548.614. Genial. Se dice 548,614. Aquí tenemos el 5 del 5, el cientos que le da el 100, 48 que es 48 y como estamos hablando de cientos de miles tenemos que añadirle 1000 y luego para finalizar con estos tres dígitos tenemos el 6, el 100 que dice que es 600 y el 14 que es 14. Ahora tenemos el último ejercicio, el cual es el más difícil en esta tarea. ¿Cómo se dice 3.485.101? Perfecto. Se dice 3.485.101. Tenemos el 3 million que nos da la terminación de 3 millones, 400 que es 400, el 85, 85, pero como aún estamos en la parte de los miles, tenemos que añadirle el 1000 y luego ya para finalizar decimos 101 que es 101. Muy bien. Hemos llegado al final de nuestra tercera sesión de este básico y aquí encontramos una primera tarea que nos va a ayudar a reforzar todo lo aprendido acerca del subject pronoun con el verbo to be. Es por eso que he dividido esto en tres partes. La primera es de manera afirmativa, la segunda de negativa y la tercera de interrogativa. Lo que vamos a tener que hacer es ordenar estas palabras para hacer oraciones de cada tipo. Como por ejemplo, tenemos Liam, tenemos is y tenemos he. Esto, como está en verde, tenemos que formar una oración en positivo. Esto sería he is Liam. Eso significa él es Liam. Continuando con la tarea, tenemos una extra con respecto al subject pronouns with verb to be. Encontramos a yo soy, él está, ellas son, nosotros somos y usted es. Esto van a tener que traducirlo al inglés y ponerlo junto a la demás tarea que ya mencioné anteriormente. Y las que continúan acerca del tema de family members. Sobrino, abuelo, tía, hija, hermano. También van a tener que traducirlo al inglés, al igual que las palabras de Magic Words de lo siento, por favor y disculpe. Ahora vamos a cambiar y en el tema de Introducing Myself and Greetings encontramos al Goodbye, al See You Tomorrow y el Good Morning. Esto lo van a tener que traducir al español. Y ya para acabar con los últimos temas que hemos aprendido hoy, encontramos al tema de Spelling My Name. Van a tener que deletrear su nombre y si en caso no quieren revelar su nombre, pueden poner su username, es decir, el nombre de usuario que tienen en YouTube. En mi caso, Steven, S-T-E-V-E-N. De esa forma van a tener que poner su nombre o su username y al lado entre paréntesis la pronunciación de cómo se deletrea. Luego pasamos al possessive with apostrophes y aquí encontramos a Student's Computer, Brunella's Class and Men's Bathroom.
lo que van a tener que hacer es traducirlo al español. Y luego encontramos al numbers from 100 to 1 million. Encontramos estos números en los cuales ustedes tendrán que escribir su pronunciación en inglés. Para cerrar esta sesión me gustaría agradecerles por haberse quedado hasta este momento de la sesión. Sé que ha sido un video largo y es mucha tarea, pero les prometo que eso les va a ayudar mucho en su carrera para aprender inglés. Sin nada más que decir, me gustaría decirle que suscríbanse para que no se pierdan ninguna de las siguientes clases. Recuerden que estamos aprendiendo desde nivel principiante hasta avanzado. Denle like a este video si les ha gustado y comenten su tarea y qué es lo que les gustaría que pueda añadir a estas clases para que sean más interactivas con ustedes y así puedan aprender mejor. Sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.